O sea, yo no me considero un emprendedor que haya tenido una empresa con... O sea, he llegado a tener una empresa cuando hubo un momento que nos fusionamos con otras empresas de formación, que había una agencia por medio y llegamos a tener más de 200 trabajadores. Y yo estuve un año con esa estructura viendo que era eso y dije, esto no es lo mío, no me gusta. Soy una persona que como líder soy muy empático, hasta demasiado, por así decirlo. O sea, no quiero que nadie esté mal, no quiero conflictos, y para llevar una empresa así de grande hay veces que tienes que tomar decisiones que van a doler a mucha gente, ¿no? Es imposible cuando es tan grande que todo el mundo esté contento, sí. ¿no? Y eso no va conmigo. O sea, mi personalidad, yo prefiero equipos pequeños donde haya un súper buen rollo, donde yo sea muy flexible, y para eso necesito que la gente que esté conmigo también tenga un carácter parecido al mío, de buen rollo, y de ellos también ser responsables de cumplir y de tener su responsabilidad. Yo al final me di cuenta de que a mí lo que se me da bien, lo que creo que he venido a este mundo a hacer, es precisamente coger ideas complejas y hacerlas sencillas de entender. Eso para mí es lo que, después de mucho trabajo interno, dije, vale, esto es lo mío. Porque hubo un momento a mí que me acuerdo que cuando empecé la Academia Emprende Aprendiendo, tenía siempre en la cabeza esta historia de, joder, pero tú no has hecho una empresa muy grande, por así decirlo, ¿no? Y esto mucha gente también me lo decía, y con mucha razón. Es decir, ¿por qué vienes tú a enseñarme emprendimiento? ¿Dónde está tu empresa? Sí que había tenido éxito con estos primeros infoproductos, sí que había tenido éxito con Flash Libros, sí que había tenido éxito con esas cosas, pero sí que había mucha gente, y yo lo entiendo, que tú tienes que admirar mucho al profesor por sus logros y su track record para creerte la información que te está diciendo. Por mucho que yo te dijera, no, yo he hecho la carrera de empresariales, yo tengo el máster, yo tengo esto, yo te puedo decir las cosas más, conceptos más top, de incluso conocidos que tienen estas empresas, el humano siempre está buscando al profesor que realmente te inspire, te motive y tenga... O sea, aprender no solamente que te den la información, es abrirte a ese profesor. Entonces hubo un momento en el que me obsesioné mucho por demostrarle al mundo o demostrar a mí mismo de que tenía la empresa o tenía el negocio para poder explicar esas cosas. Y llegó un punto en el que me di cuenta de que eso tenía que dejarlo atrás, tenía que ser sincero conmigo mismo y decir, a ver, a mí lo que me gusta es estos nuevos negocios. O sea, yo fui muy pionero en el negocio de una persona o el negocio de pocas personas. Negocios súper escalables, que puedes tener una vida increíble, que puedes hacerlo digitalmente y que puedes hacerlo en todas partes del mundo. O sea, en eso fui de los primeros en hacerlo en España, palmadita en la espalda de enhorabuena, no quieras eso otro. Porque cada vez que buscaba lo otro, me daba cuenta que no iba en sintonía conmigo. Y eso es una cosa y un mensaje que yo siempre digo de no persigas algo por el estatus que te pueda dar o por lo que la gente va a decir de ti. Porque yo lo hice y hubo un momento que me desquicié. O sea, precisamente esa mentalidad fue la que me hizo fusionarme, porque parecía todo muy bonito, nos metimos en un equipo de 200 y pico personas, habían problemas enormes de liderazgo, habían problemas de ver la visión completamente distinta sobre la educación, y me tuve que retirar de ahí, tuve que despedir a gente y fue una de las peores etapas de mi vida, que caí en una depresión durante 6 meses terrible. Pero eso me ayudó mucho a entender al final de que me considero casi más un profesor de internet o alguien que sabe explicar bien, y eso es lo que voy a escalar yo de por vida con equipos pequeños, y eso me hace mucho más feliz, y creo que a mucha gente también debería dejar de perseguir la empresa perfecta para ellos y enfocarse más en su triángulo de qué se me da bien, qué me apasiona y qué puede dar dinero. Si te obsesionas con eso y no el estatus que vas a conseguir por llegar a ciertos logros, tendrás una vida más feliz y más estable, por lo menos. Sí, al final también es decidir qué tipo de empresa quieres, porque todas son válidas, pero querer tener una empresa grande, escalarlo, al final también vas a ir ganando más, pero tu margen de beneficio va a bajar, vas a estar más agobiado, igual no es lo que quieres. Y preguntarte por qué lo quieres. O sea, yo entiendo que si tú te obsesionas y encuentras una idea de negocio, quieres revolucionar un sector porque te has obsesionado con él, ¿no? Quiero revolucionar los coches, la compra de coches. Y tienes que montar una startup en la que vas a necesitar un equipo de 100, 200 personas y vas a necesitar financiación. Vale, lo guay de eso no es las 200 personas ni la financiación. Eso es una mierda. O sea, gestionar personal es una cosa que yo veo el patrón en todos mis conocidos con grandes empresas, que es lo peor. O sea, a mí me envidian por tener 3 trabajadores y freelancers, cuando yo les envidiaba antes por tener financiación, salir en los medios y tener 200 trabajadores. Y ahora ya no. Ahora pienso, o
sea, antes hacías la pregunta casi de estatus de ¿cuántos trabajadores tienes? Para que si te responden más de 50, dices, ¡buah! ¡Qué bien le va! Y ahora cuando me dicen más de 50, me da un escalofrío decir, ¡buah! Vaya problemas tienes en casa. Porque es una liada. Gestionar personal es una liada. Pero si eso es lo necesario para tú cumplir esa visión de revolucionar ese sector, adelante. Pero es un coste a pagar, no es algo que quieras buscar. Que antes yo por lo menos tenía esa visión de, no, yo quiero tener una empresa muy grande para que, sobre todo además, a mí también me viene de familia. Mi padre siempre ha sido muy exigente con lo que yo voy a hacer. Y eso es una doble vertiente de, es bueno para unas cosas, porque te obliga a querer demostrar en casa, mira lo que he hecho, pero por otro lado, te pones a exigencias que a veces dices, ¿esto lo hago por mí o lo hago por el mundo y para que lo vea mi padre y que diga, oh, qué bien le va a mi hijo? No, también como para validarte a ti mismo y decir, oye, es necesario hacer esto, porque en aquel entonces lo que haces es alquilas una casa aquí, que la conviertes en oficinas, ahí tienes a tu equipo, contratas a varias personas, tienes ahí tus estudios de grabación, todo, no sé qué, y entiendo que un poco en ese momento tienes todo eso e incluso quieres más, que es cuando llega lo de la fusión, ¿no? Exacto, o sea, yo cogí una casa que era con mis oficinas, incluso tenía habitaciones arriba porque había mucha gente que en ese momento yo cuando traía gente a Andorra no querían venir. Ahora la gente le encanta venirse a Andorra, pero en ese momento no, entonces yo tenía que darles la habitación, el espacio de trabajo, etc. Y con esa visión de seguir creciendo, seguir escalando, pues acabamos fusionándonos, acabamos comprando primero el Leadersumen, es una empresa de resúmenes de libros. Luego nos acabamos fusionando con otra empresa que también tenía una agencia que también facturaban un montón. Hubo un momento que incluso cuando estábamos todos fusionados se hablaba de que nos querían comprar una parte de nuestra empresa por una millonada, que al final no acabó siendo. O sea, fue una turbulencia que en ese momento piensas, ¿por qué me metí en ese berenjenal? Y era precisamente por ese estatus que buscas de, hey, ahora sí que lo he hecho. Curiosamente, con el paso del tiempo me doy cuenta que incluso la gente que sí que lo ha hecho o que sí que puede demostrar esas empresas, la gente siempre te va a decir otras cosas. Sí, vamos. O sea, quiero decir, no puedes ganar este juego. O sea, si quieres ganar el juego del estatus de Internet, estás jodido. O sea, yo creo que es mucho más interesante enfocarte en lo que tú eres bueno e intentar que tu vida profesional gire en torno a esas fortalezas y a una felicidad a largo plazo. Hay mucha gente, por ejemplo, el otro día me preguntaron, ¿llego tarde a crear una marca de ropa? Si te gusta la ropa, tienes mucho gusto estético, te flipa, no llegas tarde a nada. Es como si me dices, ¿llego tarde a ser un jugador de fútbol? Uh-huh. Pues si eres un puto crack, no. Claro.Nosotros justamente grabamos hace poco con un chico, 20 años, que ha montado una marca de ropa y que se nota que es su pasión, lo diseña todo él, vino aquí, estaban con la tablet diseñando no sé qué y les va bastante bien, han vestido bastante de artistas y mola porque es ese perfil al final que va a tener éxito, no el que lo quiere montar por estatus y por decir que ha montado una marca de ropa. Exacto. Digo yo. Volviendo un poco al tema de la fusión, sé que es un tema un poco complicado para ti. No, pero podemos hablar sin problemas. Porque yo recuerdo de verlo desde fuera de, oye, era como ese auge, lo estaba petando, le iba súper bien, no paraba de crecer más y más y más, tenía los 2 canales en el pic. Llega como esa asociación y como que la gente empieza a ver a un auge distinto que oye, pues se ha asociado con estas 2 personas, que desde fuera se ve que sus valores no son los mismos y como que empieza a cambiar un poco todo. Como empieza a cambiar y luego llega ese momento en el que haces un vídeo diciendo, oye, que al final no voy a hacer la fusión, pero como que ese auge ya ha cambiado, ya estás como más triste y así se ve desde fuera. Entonces te quería preguntar ¿cuál era tu idea a la hora de hacer la fusión y qué acabó siendo realmente? Pues mira, mi idea en ese momento era que nosotros habíamos llegado, como te digo, a esta meseta de no saber seguir escalando. O sea, no veíamos cómo seguir escalando. Y la visión normalmente de una startup suele ser este escalado infinito. Cuando me he dado cuenta al final que en muchos negocios perfectamente puedes llevarlo al máximo techo, por así decirlo, y simplemente quedarte ahí. O sea, no todo tiene que ser escalable al 300.000%. Uh-huh. Entonces, en ese momento estábamos, por así decirlo, estancados del año pasado. Nos propusieron esta fusión. Internamente lo hablamos mucho y pensamos que sería la fórmula para poder seguir escalando.
oye, nos tiramos a la piscina, al principio todo muy bien, pero... Porque básicamente era un deal de juntar todo, ¿no? No, al principio era juntar, claro, juntábamos las academias, pero también la parte más interesante es que ellos tenían una agencia que llevaba a otros infoproductores que se iba súper bien. Nosotros teníamos líderes summaries, entonces juntábamos no todo al 100%, pero un poco de todo para diversificar también riesgos, etc. Pero la idea era como que tú pasabas a ser propietario de todo eso en un 33%. Más o menos. Bueno, al principio fueron con 2 y luego hubo otra persona que hicimos a intentar hacerlo a 3. Pues es muy complicado. O sea, o los socios se llevan muy bien y están muy alineados en visión, o es muy complicado. Y al final yo no creo que nadie tuviese la culpa, simplemente son formas distintas de ver el mundo de los negocios online. Y como tú dices, al final yo acabé en una etapa en la que ya no me apetecía grabar. O sea, las razones por las que yo quería transmitir conocimiento se fueron disipando. O sea, al final a mí lo que me di cuenta también en esa etapa es que a mí bueno, en esa etapa precisamente no, sino después de ver y analizar qué había pasado, es que a mí lo que me gusta, por así decirlo, es transmitir ideas y la ilusión de las ideas. Casi no es tanto explicártelas, sino transmitir la ilusión de lo que yo estoy viendo. Y si eso se me apaga a mí, se me apaga todo. Entonces, en ese momento, precisamente después de ver todo eso, cambios de liderazgo, crecer más en equipo, o sea, creo que fueron 9 meses, pero yo lo viví como si fueran 3 años. Claro, como que perdiste la ilusión un poco. Perdí ¿no? la ilusión de grabar, perdí la ilusión de muchas cosas, que al acabar, precisamente, tuve, o sea, después de desfusionarme, nos quedamos con un equipo, tuvimos que despedir a gente, fue terrible. Me costó recuperarme. Fueron 6 meses de que yo al principio no quería volver a grabar. Entonces fue un aliciente de no querer grabar más, el no querer grabar más, darme cuenta de que si no grababa más, mi empresa se iba al garete. Si mi empresa se iba al garete, me apetecía menos. O sea, fue un ciclo hacia abajo bastante chungo. Pero me ayudó muchísimo porque yo venía de hacer mucho contenido de desarrollo personal y precisamente caer en una depresión en la que el cerebro a veces se rompe, darme cuenta de que no hay soluciones tan fáciles para todo el mundo. Entonces casi yo creo que fue como un poco de karma de decir, vale, tienes que reajustar tu mensaje porque no todos los consejos sirven para todas las personas. Mucha gente pasa por situaciones muy difíciles, mucha gente se le rompe el cerebro en algún momento por una situación externa o interna y no es tan fácil como decir levántate, ponle buena cara a la vida, dúchate con agua fría, haz pesas y se acabó. No, no es así. El cuerpo humano y el cerebro humano es mucho más complejo que eso. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe, yo ahora lo veo para atrás y creo que era algo necesario en mi vida. O sea, era como un golpe de atención de no te crezcas tanto, no te flipes tanto, ¿no? Porque veo ahora mucha gente joven también que empieza a hablar de desarrollo personal y me veo reflejado yo cuando era más joven en esos mensajes y pienso, hostia, aún no te ha venido un palo gordo en la vida, ¿no? Y a veces no le vendrá y seguirá diciendo esas cosas para toda la vida, ¿no? Pero hay más matices, yo creo, en la mente humana que simplemente mensajes tan simples, por así decirlos, como podía llegar a decir en su día. ¿Tú crees que en esta asociación, cuando al final todo acabó y tal, hubo malicia o simplemente salió mal y ya está? No, yo no creo que hubiera malicia O sea, al final cada uno tiene sus intereses y sus incentivos y va a pelearlo hacia su lado y son visiones distintas. Yo no creo, o sea, que se hicieron cosas mal, que yo creo que se hicieron cosas mal, sí, pero yo no guardo rencor a nadie, ni creo que hubiera una malicia per se, ¿no? Dirá simplemente era un desacuerdo de incentivos y de forma de verlo y ya está. Dice una forma de trabajar y ya está. Y cuando pasa todo esto que dices que entras como en esta rueda de no tienes ganas de grabar, entonces no grabas, entonces va peor tu negocio, entonces se te quitan aún más estás más triste y como que es en esta rueda. ¿Cómo te sentías al ver también que pues, el negocio caía, o sea, caían las visitas, caían los ingresos? O sea, ¿llegaste a plantearte en algún momento de oye, es que igual tengo que volver a trabajar? ¿O ya con el dinero que tenías ya estabas, al menos eso no va a tener que pasar? A ver, por suerte tenía un colchón económico literalmente para no trabajar si hubiera querido. O sea, podría haber... O sea, no hubo nunca ese pensamiento de voy a tener que volver a trabajar porque la verdad es que nos fue muy bien en esa época y no todos mis negocios
dependían, por así decirlo, 100% de que yo estuviera grabando. O sea, al final teníamos Leader Summaries, teníamos varias inversiones, o por lo menos yo tenía inversiones en las que si hubiera querido parar de currar, hubiera podido. Obviamente tendría que haber bajado un poco el estilo de vida, porque no puedes ir a todo trapo gastando como si estuvieras ganando 1 millón al año. Pero más que eso era la rabia de haber encontrado algo que se me daba bien, que en ese momento tenía ganas, pasión constantemente, y ver eso apagado, eso es lo que me hizo entrar en esta depresión de joder. Pero bueno, fueron 6-7 meses de pasar por ahí. Tuve mucho apoyo familiar. Me ayudó mucho a entender el cerebro, porque había una parte en la que cuando tú estás mal en estas situaciones, si conoces todo lo que es desarrollo personal y todo esto, tenía la capacidad de verme desde arriba y decir qué curioso y aprender de mí mismo cómo mi cerebro entraba en ciclos de pensamientos, y yo creo que me ayudó mucho a entender ahora a las personas que están pasando por un mal momento y poder darles consejos desde un punto de empatía en el que entiendo que no te puedo decir nada y ya que te cambie el cerebro, sino simplemente es la empatía de decir, oye, todo esto pasará. O sea, si estás pasando un momento de depresión o difícil, lo primero que has de saber es que esto es como si tuvieras un cólico de estómago. Llega un punto en el que pasa, aunque en el momento en el que te duele la barriga piensas que va a ser así de por vida. Pero entiende que todo esto va a pasar, entiende que es un proceso, entiende que tienes que pedir ayuda a psicólogos o a gente que te ayude a pasar por el proceso. Tienes que poner el trabajo. O sea, esto es como decir, me quiero poner en forma, pues lo mismo, tengo que poner el trabajo de tener terapia, de estar con gente que te ayude y sanar el cerebro y sacar el estigma de que no estás loco. O sea, simplemente es un problema que te puede pasar por un desajuste químico de la cabeza o una cosa externa que te pase que te afecte fuertemente a la vida. Y ya está.